Bueno, el día de hoy entonces vamos a continuar con el tema de prueba de hipótesis. Sí, vamos a ver prueba de hipótesis eh, para dos colas, sí, y luego prueba de hipótesis para proporción de la población. Sí, con eso eh, terminaríamos lo de esta semana. Sí, para la próxima semana, cuando tengamos desviación desconocida, ¿sí? Donde tenemos que utilizar los valores de t, sí estaremos viendo la próxima semana esa parte de la unidad, ¿ok? Entonces, voy a copiar este ejercicio, sí que es un ejercicio para dos colas, ¿sí? Y vamos a resolver y vamos a ver cuál es la diferencia con los ejercicios de una cola. Listo, entonces tenemos, nos dice, las sociedades de valores de Wall Street pagaron en 2005 gratificaciones de fin de año de 125.500 dólares por empleado. ¿Sí? Entonces, en promedio, las sociedades de valores de Wall Street pagaron este valor a cada uno de sus empleados. Entonces, este valor termina siendo, ¿sí? Nuestro U sub 0, el valor que vamos nosotros a comparar, ¿sí? Con el valor que luego tomemos de la muestra. Suponga que se desea tomar una muestra de los empleados de la empresa Jones y Ryan para ver si la media de la gratificación de fin de año es diferente a la media de 125.500 reportada para la población. Sí, entonces, aquí es muy importante esta palabrita diferente, si no nos está pidiendo si queremos comprobar que el valor de esta empresa sea mayor o si el valor de esta empresa sea menor. Si nos es indiferente si es mayor o menor, lo que queremos saber es simplemente si es diferente. Entonces, cuando tenemos esta palabrita de diferente, o sea, queremos saber si difiere o si no es igual, ¿sí? Vamos a utilizar entonces una prueba de dos colas, ¿ok? Entonces, en este caso buscamos saber si la media de esta empresa específica es diferente de la media poblacional, sí, o de las empresas en general de Wall Street. Entonces, vamos a plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como es prueba de dos colas, en este caso, siempre va a ser la misma lógica, sino eh, no hay mucho donde perderse. Entonces, una prueba de dos colas, sí, vamos a tener la hipótesis nula como el valor de U que vamos a obtener de la muestra es igual al valor poblacional que en este momento estamos asumiendo que es igual a 125.500. Y lo que queremos probar o lo que queremos eh, descubrir es si este valor, si de esta empresa en particular, difiere de los 125.500 que corresponde al promedio de todas las empresas. Entonces, prueba de dos colas lo planteamos de esta manera. Suponga que en una muestra de 40 empleados de esta empresa,
se mostró una media de 118.000. Si suponemos que la desviación estándar es de 30.000, entonces vamos a calcular el valor P. Con estos datos, entonces, calculamos el valor de Z, el estadístico de prueba. ¿Sí? Esto se calcula de manera igual que lo hacíamos con prueba de una cola. ¿Sí? Nos dice que el valor medio que han obtenido de esa muestra es 118.000 menos los 125.500, que es nuestro U sub 0. ¿Sí? Y todo esto dividido para la desviación, que en este caso es 30.000. Y dividido para la raíz de el tamaño de la muestra, que es igual a 40, ¿verdad? Listo, entonces ayúdeme calculando por favor este valor de Z. A mí me salió, profe, menos 1.58. Menos, menos 1.58. Perfecto. En este caso, como les digo, es indiferente si el valor es mayor o es menor, si que queremos comparar versus el U sub 0. Obviamente, si el valor es menor va a salir negativo y este valor correspondería o lo ubicaríamos en la parte izquierda de la distribución. Pero también podría ser mayor, ¿sí? Y obviamente lo trabajaríamos en la parte derecha de la distribución. Aquí lo importante y la conclusión siempre va a ser que difiere de el valor que nosotros estamos comparando, pero obviamente caerá en una de las dos colas, ¿sí? Ya sea en la cola izquierda o en la cola derecha. Ok, una vez entonces calculado este valor de Z, sí, lo que vamos a hacer es encontrar su valor de probabilidad. Entonces, 1.58, vamos a la tablita y tenemos entonces que es 0.0571, ¿sí? Entonces el valor de probabilidad o su valor P cero punto cero cinco siete uno, ¿ok? Ahora, cuando es una prueba de dos colas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es multiplicar este valor de probabilidad por 2, ¿sí? Este valor de probabilidad lo vamos a multiplicar siempre por 2. Entonces, en este caso, bueno, me va a salir aproximadamente 0.10, ¿verdad? O bueno, 0.1142, profe. 0.42. Exacto. 0.1142. ¿Sí? Una vez que hemos multiplicado este valor de P por 2, ¿sí? Este valor es el que lo vamos a comparar con el nivel de alfa, ¿sí? Vamos a suponer que el nivel de alfa es igual a 0.10. Sí, creo que el ejercicio está 0.5, pero vamos a trabajar con 0.10 para cambiar de nivel de alfa y obviamente ir haciendo un ejercicio con diferentes niveles de alfa. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que el nivel de alfa establecido para este ejercicio es de 0.10. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos multiplicado el valor P por 2, tenemos que comparar si el valor P es mayor o menor al valor de alfa. En este caso, el valor P es mayor al nivel de alfa, por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula.
Siempre las conclusiones lo trabajamos en base a la hipótesis nula, ¿sí? Es decir, no podemos rechazar la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Obviamente eso quiere decir que cuando no se rechaza la hipótesis nula, estamos rechazando la alternativa o la alternativa no es verdadera, ¿sí? Y caso contrario, cuando se rechaza, estaremos aceptando la hipótesis alternativa, pero siempre nos vamos a manejar en términos de hipótesis nula. ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? En este caso, valor P mayor que nivel de alfa, se mantiene la misma regla que trabajábamos para una cola, ¿sí? Con la diferencia de que el valor P debemos multiplicarlo por 2 antes de hacer esta comparación, ¿sí? No se rechaza la hipótesis nula. Conclusión, entonces, podemos poner con un nivel de significancia de 0,10, ¿sí? No se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, ¿sí? Si no se rechaza, entonces es verdadera, ¿sí? Por lo tanto, la media de valores que recibió Jones y Ryan, ¿sí? Son iguales a la media de la población de Wall Street. ¿Sí? Es decir, que la media que recibieron los empleados de esta empresa es estadísticamente igual, ¿sí? Al valor medio que recibió los empleados de todas las empresas en promedio en Wall Street, ¿sí? Perfecto, ahora esto fue el valor P y también lo podemos hacer por el método del valor crítico, ¿sí? Si en el caso del valor P teníamos que multiplicar el valor P por 2, cuando hacemos por el valor crítico, lo que debemos hacer es dividir nuestro alfa para 2, ¿sí? Antes de hacer la comparación, dividimos nuestro alfa para 2, ¿sí? Solamente cuando es una prueba de 2 colas. Dividimos nuestro alfa para 2 y el resultado, este es el valor que vamos a utilizar para encontrar el valor de z crítico, ¿sí? Ya habíamos visto que para 0,05 nuestro valor era 1,645, ¿sí? El promedio de estos dos valores. Entonces, nuestro z crítico para un alfa de 0,10, ¿sí? En una prueba de 2 colas, va a ser igual a 1,645, ¿sí? Y con este valor entonces lo comparamos, ¿sí? Al z, al estadístico de prueba que habíamos calculado. Entonces, lo podemos hacer de manera gráfica, pienso que siempre es más sencillo hacerlo así. Como era un valor negativo de z el que habíamos conseguido, sí, obviamente tenemos que representarlo de forma negativa a nuestro z crítico, ¿sí? Y determinar entonces en qué región cae nuestro valor, ¿sí? Habíamos obtenido un valor de menos 1,58, ¿sí? Menos 1,58, por lo tanto se encuentra más o menos por aquí. Y está entonces dentro de la zona de aceptación, ¿sí? De aceptación de la hipótesis nula o de no rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? Por lo tanto, es la misma conclusión, el mismo resultado que habíamos obtenido con el método del valor P. Siempre vamos a obtener el mismo resultado, ¿sí? Entonces,
dado el método del valor crítico, igualmente no se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Y la conclusión es la misma que habíamos presentado en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, muy atentos con esta diferencia al momento de desarrollar el valor P. Sí, debemos multiplicar entonces el valor que hemos obtenido por 2 y este valor es el que lo vamos a comparar con el nivel de alfa, ¿sí? Y para el valor crítico, lo que vamos a hacer es dividir nuestro alfa para 2 y ese valor es el que utilizaremos para encontrar este valor z crítico, ¿sí? Que es el que lo vamos a comparar con el estadístico de prueba que hemos encontrado en el ejercicio. ¿Ok? Entonces, este sería el procedimiento para dos colas. Sí, no sé si tienen alguna duda, chicos. Ok. Vamos a pasar a ver prueba de hipótesis para proporción poblacional. ¿Sí? Y vamos a tener los mismos casos que teníamos para la media poblacional, sí, en el caso anterior que vimos con desviación conocida, pero obviamente en este caso ya no vamos a probar si un valor es mayor o menor a una media, sino en este caso si es mayor, menor o difiere a una proporción. Sí, entonces estamos hablando siempre de un valor entre 0 a 100 de manera proporcional, un conjunto de personas que cumple con alguna característica. ¿Sí? Entonces, el típico ejemplo que pongo, el de las votaciones, suponemos que, por ejemplo, la población va a votar por tal partido, si el partido A, vamos a suponer que la proporción es un 30% que va a votar por el partido A, ¿no es cierto? Entonces vamos a suponer que se hace una muestra, o se hace un estudio solo en la ciudad de Loja, ¿sí? Y encontramos un valor de proporción de gente que va a votar por ese partido. Entonces, depende obviamente de ese valor, sí, vamos a suponer que se encontró un 25% de personas que va a votar por ese partido. Entonces, queremos saber si ese valor de 25% que se encontró en la ciudad de Loja es proporcionalmente o esta proporción es estadísticamente menor que el 30% del valor que es poblacional. Si vamos a asumir que ese valor es de todo el Ecuador, queremos saber, por ejemplo, si la diferencia de Loja es estadísticamente menor que con el resto del país, ¿sí? O por ejemplo, si obtenemos un valor mayor al 30%, ¿sí? Un 32, un 33%, podríamos preguntarnos si ese valor es estadísticamente mayor que el valor poblacional del 30%. Entonces, la lógica es exactamente la misma, ¿sí? Tratar de probar si los valores son mayor, menor o diferentes, ¿sí? En una forma siempre estadística del valor poblacional que nosotros estamos queriendo comparar o que estamos asumiendo como un valor original, ¿sí? Vamos a tener entonces los tres casos que habíamos tenido en el caso de media poblacional, ¿sí? Una prueba de cola inferior, ¿sí? Una prueba de cola superior y una prueba de dos colas. Se expresa exactamente igual, ¿sí? Pero la única diferencia es que ya no vamos a utilizar el valor de U, ¿sí? Sino vamos a utilizar un valor de P, que es un valor que representa la proporción. El valor de proporción de la población va a ser el P sub 0, ¿sí? Y al igual que teníamos en el caso anterior, y es el valor que nosotros utilizamos como base o como referencia para hacer nuestra prueba de hipótesis. Y el valor que obtenemos de la muestra, ¿sí? Que nos va a servir para refutar o comprobar este valor de P sub 0, simplemente lo representamos con una P, ¿sí? Y por el resto, el planteamiento de las hipótesis es exactamente igual que
en el caso anterior. El procedimiento es exactamente el mismo, ¿sí? Es decir, vamos a plantear las hipótesis, vamos a desarrollar un estadístico de prueba, ¿sí? Vamos a encontrar el valor P o el valor crítico y vamos a hacer nuestra conclusión en base a estos resultados. ¿Cuál es, obviamente, la variación en el proceso de calcular el estadístico de prueba Z? ¿Sí? En este caso, el estadístico de prueba viene dado por esta fórmula de aquí. El valor P medio, que es el que encontramos en la muestra, ¿sí? Que estamos desarrollando, menos el valor P sub 0, que es el valor que asumimos como el valor actual de la población. Todo esto dividido para la raíz de P sub 0 menos, perdón, por 1 menos P sub 0 para el tamaño de la muestra N. ¿Sí? Utilizamos entonces esta formulita, obtenemos el estadístico Z, ¿sí? Que es el estadístico de prueba para este procedimiento de hipótesis, y posteriormente, al igual que en el caso anterior, encontramos su valor de probabilidad y lo comparamos con el nivel de alfa, ¿sí? En el caso del valor P, o lo comparamos contra el Z crítico en el caso de el valor del método de valor crítico. ¿Sí? Entonces, igual aquí tienen una tablita resumen. Los métodos de rechazar la hipótesis nula son exactamente el mismo, la lógica es exactamente la misma, ¿sí? Lo único que vamos a cambiar es obviamente el tema de proporción al establecer la prueba de hipótesis y cómo calcular el estadístico de prueba. ¿Sí? Entonces vamos a hacer igual un ejemplo de cada uno, cola inferior, cola superior y de dos colas para la proporción y podemos entonces con eso ya eh, probar el procedimiento y llegar a las conclusiones de cada uno de estos ejercicios, ¿ok? Entonces, bueno, vamos en orden, vamos a hacer el 37, a ver qué tipo de cola es, y luego buscamos uno de cola opuesta, y luego uno de dos colas. ¿Sí? Entonces vamos a copiar este ejercicio y lo pegamos por acá. Ok, nos dice que en un estudio se encontró que en 2005 el 12.5% de los trabajadores pertenecían a un sindicato, ¿sí? Ya tenemos entonces nuestro P sub 0, ¿sí? Es el valor poblacional que actualmente estamos asumiendo, ¿sí? En el cual 12.5% de los trabajadores, bueno, estadounidenses pertenecen a un sindicato. El caso es que en 2006 se toma una muestra de 400 trabajadores para ver si el esfuerzo realizado por el sindicato, ¿sí? Ha hecho que aumente el número de sus miembros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Si aquí tenemos la palabrita aumento, ¿sí? Entonces, el valor que vamos a tomar de muestra en el 2006, ¿sí? Queremos saber si estadísticamente se ha incrementado con respecto al 2005, ¿sí? Es decir, si la tasa es mayor al 12.5%. Dado esto, planteamos entonces nuestras hipótesis nula y alternativa, ¿sí? Entonces, el valor de P que vamos a obtener de esta muestra, queremos saber si ha aumentado, es decir, si es mayor al 12.5% que actualmente se cree que tiene la proporción de personas en un sindicato. Por lo tanto, la hipótesis nula, los signos contrarios, menor, igual que el 12.5%. ¿Sí? Entonces, hemos planteado las hipótesis nula y alternativa. ¿Ok? Si los resultados muestrales indican que 52 de los
trabajadores pertenecen a los sindicatos, ¿cuál es el valor P para esta prueba de hipótesis? ¿Sí? Entonces, si se entrevistó a 400 personas y 52 pertenecían a un sindicato, esta va a ser entonces la proporción de la muestra. No sé si me pueden ayudar con este valor. Sí, me imagino que debe ser un 12 punto algo, ¿verdad? 52 para 400, profe. Sí, Me salió 0.13. Sí, a mí también. 13 exactos, ¿ok? Entonces, 13% es el nuevo valor o la nueva proporción de personas que están afiliadas a un sindicato, ¿sí? En el 2006. Entonces, queremos saber si este 13% ha aumentado estadísticamente con respecto al 12.5%, ¿sí? Es decir, si es estadísticamente mayor y si realmente entonces ha aumentado la proporción de personas en un sindicato. Dado estos valores, vamos a encontrar el estadístico de prueba, ¿sí? Aquí recuerden, siempre trabajamos con valores relativos. En este caso, P de la muestra 0.13 menos 0.125, que es el valor P sub 0, dividido para la raíz de P sub 0 por 1 menos P sub 0, y todo esto para el tamaño de la muestra, que es igual a 400, ¿sí? Entonces, ¿me ayudan por favor con este valor? Porque arriba es 0.13 menos 0.125. Sí, 0,30. Sí, 0.30. 0.30. ¿Ok? Entonces, valor de Z, 0.30, ¿sí? Vamos entonces a utilizar este valor para encontrar la probabilidad asociada a este valor Z, ¿sí? 0.30 va a ser este valor de 0.38. ¿Sí? Si ven cómo es un valor de probabilidad bastante alto, si tenemos un valor de Z bajo, el valor de probabilidad va a ser alto, ¿sí? Y entre más alto sea el valor de Z, más baja va a ser la probabilidad. Entonces, 0.38 en este caso es el valor P, ¿sí? Asociado entonces a este estadístico de prueba. 0. Vamos a ver, 38, 21. 0.3821. Este valor, como es bastante alto, sea cual sea el nivel de significancia, que en este caso es 0.05, ¿sí? Va a terminar siendo más alto, ¿sí? Que cualquier valor de alfa, ¿sí? Realmente entonces, pero bueno, vamos a trabajar con 0.05, ¿sí? El nivel de alfa. Y claramente el valor P es superior al valor de alfa, ¿sí? Y bueno, es bastante lógico porque la diferencia entre 13%
y 12.5% es bastante pequeña, ¿sí? Entonces, lo más probable es que no haya existido este aumento del 2005 al 2006, ¿sí? Entonces, esto nos dice que no se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Por lo tanto, vamos de nuevo a ver nuestras hipótesis. Siempre las conclusiones las hacemos en base a nuestras hipótesis. Es decir, esta hipótesis es la correcta o esta hipótesis es la que aceptamos, la hipótesis nula. Es decir, que el valor de 13%, ¿sí? Es igual o estadísticamente igual al valor de 12.5%. Es decir, que no ha existido un aumento en la proporción de personas afiliadas al sindicato. Vamos a escribir la conclusión acá, ¿sí? Con un nivel de significancia de 0.05, no rechazamos la hipótesis nula, y por lo tanto, no ha existido un aumento en la proporción de trabajadores afiliados al sindicato. ¿Sí? Entonces no ha existido un aumento en la proporción de trabajadores afiliados al sindicato. ¿Sí? El valor termina siendo estadísticamente igual en el 2005 que en el 2006. Esa sería entonces nuestra conclusión. Vamos por el valor crítico, ¿sí? Igual que en el caso para la media, perdón, aquí es P sub 0, ¿sí? Que va a ser nuestra proporción poblacional. Si tenemos un alfa de 0.05, sí, ya sabemos que el Z crítico asociado a este valor de alfa es 1.645, ¿sí? Por lo tanto, este va a ser nuestro límite para la zona de rechazo o de aceptación. Habíamos obtenido un valor Z bastante bajo, 0.30, ¿sí? Por lo tanto, estamos en la zona de aceptación de la hipótesis nula, ¿sí? O zona de no rechazo, por lo tanto, misma conclusión, ¿sí? No se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, no ha existido un aumento significativo del 2005 al 2006, ¿ok? Entonces, como pueden ver, el procedimiento es exactamente el mismo, ¿sí? Lo único que va a variar es obviamente el cálculo del Z, del estadístico de prueba, y también obviamente plantear las hipótesis con respecto a los valores de proporción, ¿sí? Pero el procedimiento de valor P y valor crítico es exactamente la misma lógica. ¿Ok? ¿Tal vez alguna duda, chicos? Listo, entonces esto era una prueba de cola derecha, ¿sí? De cola derecha o de cola superior. Vamos a buscar uno de cola inferior. Vamos a ver.
Ok. Por lo menos 70%. El 41 lo podemos plantear como un ejercicio de cola inferior. Y vamos a llevar esto acá para unir. Y lo pegamos, ¿ok? Sí, ¿qué nos dice entonces el ejercicio? En una conferencia en 2006, un ejecutivo de una empresa, ¿sí? Bueno, dijo a un grupo de analistas que por lo menos el 70% de los inversionistas confiaba en lograr sus objetivos de inversión, ¿sí? Entonces, 70% es nuestro P sub 0. Esta empresa, bueno, Optimism Survey realizó un estudio y encontró que 67% de los inversionistas confiaba en lograr sus objetivos de inversión, ¿ok? Formule la hipótesis para probar la validez de lo expresado por el ejecutivo de la empresa mediadora, ¿sí? Aquí realmente no nos dice de forma explícita, ¿sí? Si queremos probar que 67% es menor a 70%, que es nuestro P sub 0, pero si el ejecutivo planteó que por lo menos 70% de los inversionistas confiaban en lograr, ¿sí? Queremos comprobar si realmente en esta muestra ese valor del 67% es igual, ¿sí? O si realmente este valor es estadísticamente menor que el 70%, ¿sí? Entonces lo vamos a plantear de esa manera. Probablemente se lo podría también plantear como una prueba de dos colas, porque como no está explícitamente diciendo que este valor debería ser menor, ¿sí? Podría ser también que difiere, ¿sí? Pero como aquí nos habla de que por lo menos 70%, si lo que estamos buscando es que esto sea igual, ¿sí? O superior, ¿sí? Las personas que confían en lograr sus objetivos. Entonces, lo más lógico es desarrollarlo como una prueba de cola inferior, ¿sí? Es decir, queremos saber si el valor P que hemos encontrado de esta encuesta es menor que el 70%, ¿sí? Ya que este ejecutivo asegura que por lo menos 70%, si es decir que va a ser este valor de P mayor o igual que el 70% de las personas que confían en cumplir sus objetivos, ¿sí? Entonces, esta palabrita de por lo menos 70% termina siendo la clave para nosotros elegir una prueba de una cola, en este caso cola inferior, sobre una prueba de dos colas, ¿sí? Porque el ejecutivo está afirmando esta hipótesis nula, de que por lo menos el 70%, ¿sí? Es decir, que va a ser un P igual o mayor a un 70%, ¿sí? Y obviamente el 67% es el valor en el cual vamos a utilizar, ¿sí? Para definir si ese 67% termina siendo estadísticamente menor o no que un 70%, ¿sí? Entonces lo trabajamos como una prueba de una cola inferior. ¿Ok? Una vez entonces planteada nuestra hipótesis nula y alternativa, desarrollamos nuestro estadístico de prueba, ¿sí? 0.67 menos 0.70
todo esto sobre la raíz de 0,70, 1 menos 0,70 sobre tamaño de la muestra, que es igual a 300 inversionistas, ¿sí? Se ha tomado una muestra de 300 inversionistas. Entonces, por favor, me ayudan igual calculando este valor. Menos 1.13. Menos 1.13. ¿Ok? Entonces, estadístico de prueba, menos 1.13. Como es prueba de cola inferior, este valor obviamente tiene que salir negativo, ¿sí? Y vamos entonces a encontrar su valor de probabilidad para compararlo con el nivel de alfa, ¿sí? 1.13, tenemos 0.1292. Valor P igual a 0.1292, ¿sí? Vamos a ver el nivel de alfa que nos presenta este ejercicio, ¿sí? Igual un nivel de, bueno, aquí nos dice 0.50. No sé si realmente es un 0.50 o lo quería establecer como 0.5. Sí, yo creo que es un error del libro. Lo vamos a dejar con 0.10, ¿sí? Para variar un poco el nivel de alfa. Sí, vamos a suponer que el nivel de alfa establecido es un valor de 0.10, ¿sí? Porque realmente 0.50 no tiene sentido, yo creo que es un error del libro. Entonces comparamos este valor P con el valor alfa y el valor P sí termina siendo mayor entonces a nuestro nivel de alfa, ¿sí? Recordemos entonces, cuando sucede esto, no se puede rechazar la hipótesis nula, ¿sí? No se puede rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? Sí, con un nivel de significancia de 0,10, no rechazamos la hipótesis nula. Sí, por lo tanto, ¿qué nos dice la hipótesis nula? Que el valor de P es igual o mayor al 70%, ¿sí? Eso quiere decir entonces que el ejecutivo tenía razón. La proporción de personas que logran sus objetivos, ¿sí? Es exactamente al menos de un 70%. ¿Sí? Entonces el ejecutivo tenía razón y efectivamente al menos un 70% de las personas logran cumplir sus objetivos. ¿Sí? Esa sería entonces nuestra conclusión, dado que la hipótesis nula es la correcta. ¿Sí? La hipótesis alternativa pues no es válida, ¿sí? No se cumple. Entonces, realmente al menos un 70% cumplen con sus objetivos planteados. ¿Ok? Y para complementar con valor crítico, vamos a tener P sub 0
si tenemos un alfa de 0.10, ¿sí? Este valor correspondía a 1.28, si no estoy mal, ¿sí? 1.28 exactamente. Valor de alfa a 1.28, pero el valor de z para este alfa es igual a 1.28, que va a ser entonces nuestro z crítico, ¿sí? Que marque la diferencia entre la zona de rechazo y la zona de aceptación. Como estamos trabajando en la cola izquierda, este va a ser un valor negativo y el valor que habíamos obtenido de z es 1.13. Es decir, va a estar más o menos por aquí. Este valor, por lo tanto, cae en la zona de aceptación, ¿sí? No podemos rechazar la hipótesis nula. Llegamos entonces a la misma conclusión que habíamos establecido en el ejercicio anterior. ¿Ok? Entonces, hemos desarrollado un ejemplo para cada una de las dos colas. Y finalmente vamos a hacer un ejemplo de dos colas, ¿sí? Que es igual al mismo procedimiento que vimos en el caso anterior. Ok, aquí creo que tenemos este 39. Vamos a copiarlo. Ok, entonces tenemos, bueno, según esta empresa, 75% de los estadounidenses adultos usan Internet, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro P sub 0, ¿sí? Poblacional, en el cual nos dice que 75% de los adultos utilizan Internet, ¿sí? Bueno, los autores de este proyecto también reportan el porcentaje que de los americanos que utilizan Internet por grupos de edad, ¿sí? Los datos, bueno, estos datos fueron obtenidos de una muestra de 100 usuarios en el grupo de edad de 30 a 49 años, ¿sí? Y 200 usuarios en el grupo de edad de 50 a 64 años, ¿sí? Entonces, hicieron un muestreo, ¿sí? En dos grupos de edad diferentes, el primero de 30 a 49 años y el segundo de 50 a 64 años. Sí, bueno, un sí indica que el encuestado usa Internet, un no indica que el encuestado no lo hace. ¿Sí? Entonces, vamos a comparar, ¿sí? En un caso, si el grupo de 30 a 49 años difiere de este 75%, ¿sí? Me imagino que aquí cuando hablamos de adultos, ya nos referimos a una población mayor de 18 años y en otro caso podemos comparar los de 50 a 64 años si difiere con este 75%, ¿sí? Nos dice, establezca la hipótesis que puede utilizarse para determinar si el porcentaje de usuarios de Internet en ambos grupos de edad difiere del promedio general de 75%, ¿sí? Entonces, en este caso son dos ejercicios diferentes. Uno para los usuarios de 30 a 49 años y dos para los usuarios de 50 a 64 años. Vamos a trabajar solo con los usuarios de 30 a 49 años. ¿Sí? Entonces, planteamos nuestra hipótesis nula, lo que nos dice es si este grupo de 30 a 49 años difiere en proporción de uso de Internet con la población adulta en general de
los estadounidenses. Entonces, hipótesis nula, vamos a asumir que este porcentaje es igual, es decir, que el valor que encontremos de la muestra de 30 a 49 años va a ser igual al 75%. Y nuestra hipótesis alternativa, que este valor de proporción difiere del 75%. Nos es indiferente si es mayor o menor, simplemente establecemos que difiere, que es un valor diferente al de 75%. ¿Sí? Entonces, de esta manera tenemos establecida las pruebas de hipótesis para dos colas. Punto B nos dice, estime la proporción de usuarios del grupo de edad de 30 a 49 años. Esta proporción difiere significativamente de la proporción general de 0 a 75. Bueno, por lo que veo, el dato está en el web archivo, entonces no lo tenemos a la mano, pero vamos a suponer que hemos calculado ese valor y que hemos encontrado un 78%. ¿Sí? Vamos a hacerlo esto de forma hipotética porque no tenemos los datos del archivo web. ¿Sí? Vamos a suponer entonces que hemos calculado el porcentaje de personas que utilizan Internet de 30 a 49 años y hemos encontrado que el 78% de personas utilizan efectivamente Internet. ¿Ok? Entonces, en base a estos datos, ¿sí? Recuerden que se entrevistó a 100 usuarios. Vamos a determinar si es estadísticamente diferente o no del 75%. Entonces calculamos nuestro estadístico Z. Vamos a tener 0,78 menos 0,75. Todo esto dividido para la raíz de 0,75 por 1 menos 0,75 dividido para los 100 encuestados. ¿Sí? Entonces, si me ayudan, por favor, con este valor Z, por favor. $0.69. 0,69. ¿Ok? Vamos entonces a encontrar el valor P asociado a 0,69. En este caso, 0,2451. ¿Sí? 0,2451. Valor P igual 0,2451. ¿Sí? Igual un valor bastante alto, sí que hemos conseguido, pero recuerden que para dos colas siempre debemos multiplicar este valor de probabilidad por 2. ¿Sí? En este caso, termina siendo aproximadamente un valor de 0,50. ¿Sí? Realmente un valor de 0,50 pues es un valor bastante alto, ¿sí? Y si lo comparamos con cualquier nivel de alfa, pues termina siendo mayor. En este caso, vamos a suponer un nivel de alfa de 0,01 y para tener diferentes valores y que nos sirva también para el tema de valor crítico. Entonces, si hemos establecido un valor de alfa de 0,01, valor P si es ampliamente superior al nivel de alfa. ¿Sí? Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí?
no se rechaza la hipótesis nula. Aquí algo muy importante, cuando tenemos valores altos de probabilidad, sí, valores altos de probabilidad, eso nos quiere decir que realmente el hecho de no rechazar la hipótesis nula tiene bastante sustento. ¿Sí? Si un valor de probabilidad es bastante alto, sí quiere decir entonces que el valor realmente es muy cercano al valor que estamos comparando, ¿sí? Que no existe casi nada de diferencia y peor estadísticamente, no existe una diferencia entre estos valores, ¿sí? Por el contrario, si tenemos un valor P bastante bajo, ¿sí? Por ejemplo, 0.00001, ¿sí? Eso quiere decir que el hecho de rechazar la hipótesis nula también tiene un sustento bastante alto, pero obviamente en el caso contrario, ¿sí? Es decir, al aceptar la hipótesis alternativa con un valor de probabilidad bastante bajo, sí quiere decir que realmente existe una diferencia amplia, una diferencia marcada entre los valores que estamos comparando, ¿sí? Cuando los valores de probabilidad están cercanos al nivel de alfa, ¿sí? Si por ejemplo es un 0,7 y tenemos un nivel de 0,5, si en 0,5 no rechazamos la hipótesis nula, pero si ya lo establecemos como 0,10, sí se rechaza la hipótesis nula, entonces ahí podría existir eh, algún tema de volver a corroborar ese proceso, ¿sí? Sería muy óptimo volver a realizar un muestreo y corroborar si efectivamente ese resultado se corrobora o sale un resultado diferente, ¿sí? Porque recuerden que en el tema de muestra eh, puede variar de muestra en muestra, ¿sí? El resultado final y por lo tanto puede que en el primer caso rechacemos la hipótesis nula si tenemos un valor muy cercano a alfa y si tomamos otra muestra podríamos no rechazar la hipótesis nula porque el resultado podría variar un poquito, ¿sí? Entonces en ese caso se podría hacer un reforzamiento, por ejemplo, aumentando el tamaño de la muestra, ¿sí? Que es algo importante y que saben, cuando se aumenta la muestra se acerca más al parámetro poblacional, o hacer varias pruebas, ¿sí? Tal vez unas 3 pruebas para definir exactamente si se rechaza o no se rechaza. Pero en el caso que, por ejemplo, en este caso tenemos un valor de probabilidad bastante alto, entonces podemos estar seguros de no rechazar la hipótesis nula. Y cuando tenemos un valor P bastante bajo, ¿sí? Una probabilidad bastante baja, también estamos seguros de rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Estamos seguros que esa es la conclusión correcta. Entonces, ese nivel de probabilidad también nos marca la fuerza con la que rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? La confianza que tenemos al hacer la conclusión. ¿Ok? Entonces, en este caso, no se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Por lo tanto, el valor P sí es estadísticamente igual al 75%. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? Con un nivel de significancia de 0.01, no se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Por lo tanto, no existe diferencia estadística entre la proporción de personas de 30 a 49 años con respecto a la población de adultos. ¿Sí? Entonces, no existe una diferencia significativa en la proporción de personas que utilizan Internet, ¿sí? De 30 a 49 años con respecto a la población en general de adultos, ¿sí? Porque la hipótesis nula
es la correcta, por lo tanto, estadísticamente son iguales estos valores, ¿ok? Y finalmente vamos a hacerlo por el valor crítico. Recuerden que vamos a llegar a la misma conclusión. Pero en este caso, si yo tengo un alfa de 0.01, tengo que dividirlo para 2 y este es el valor que yo voy a utilizar, por lo tanto, para encontrar mi Z crítico. ¿Sí? 0.005, vamos a ver qué valor es. 0.005. Está entre estos dos valores. 2.575 entonces. 2.575. Es el valor que vamos a utilizar como Z crítico. .575 va a ser entonces el alfa, perdón, el valor de Z para el nivel de alfa en este caso, ¿sí? Lo graficamos. Aquí vamos a tener P sub 0, ¿sí? Esto va a estar del lado derecho porque tenemos valores positivos, 2.575, y el valor de Z que habíamos conseguido era 0.69, ¿verdad? Por lo tanto, esto está por acá. Sí, totalmente en la zona de aceptación de la hipótesis nula o zona de no rechazo. Por lo tanto, misma conclusión, ¿sí? Vamos a, o no vamos a rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, el valor de la proporción de 78% es estadísticamente igual a la proporción de 75%. ¿Sí? Y de esta manera, pues, hemos utilizado los dos métodos para llegar a la misma conclusión. Listo, chicos. Entonces, con estos dos temas, sí, prueba de hipótesis para la media, cuando es desviación conocida, y prueba de hipótesis para proporciones, vamos a terminar el día de hoy. Sí, no sé si tienen alguna consulta. Bueno, la próxima semana, yo creo que el día lunes les voy a dejar unos ejercicios para que trabajen, sí, obviamente sobre estos temas, y lo desarrollen en las 2 horas de clase, ¿sí? Y el día martes estaríamos viendo el último caso, ¿sí? Cuando es desviación desconocida, que en este caso utilizaremos los valores de la tablita T, ¿sí? Entonces, con todo, el fin de semana sí traten de repasar la clase, ¿sí? Y eh, el día lunes ya les estaré dejando unos ejercicios, ¿sí? Para que ustedes lo realicen en esas 2 horas. Sí, obviamente no son muchos para que los puedan trabajar, pero obviamente es importante que el fin de semana revisen un poquito las dos clases y no tengan mayor problema en realizar los ejercicios, ¿sí? Y posteriormente, el día miércoles, y les dejaré una tarea para toda la semana, ya de todos los ejercicios de esta unidad, ¿sí? Incluido lo que veremos el día martes. Entonces, esa sería la programación para la próxima semana, ¿sí? El día lunes, entonces, ejercicios, y nos estamos conectando el día martes para ver el último tema. No estoy seguro, creo que también hay otro tema que es el de error tipo 2, si no estoy mal, ya lo voy a revisar y podríamos ver ambos temas. Bueno, lo voy a revisar, no estoy muy seguro si es en este capítulo o en el siguiente.
Eso sería entonces, chicos. ¿Tal vez alguna duda? No, bueno, entonces descansen este fin de semana, traten de repasar la clase y nos estamos viendo la próxima semana, chicos. Que tengan una buena mañana. Igualmente, profe, hasta luego. Gracias, Lice. Profe, las notas no nos subió. Ah, sí, ahora les subo. Perdón que el día de ayer no alcancé a subir, pero hoy sin falta están subidas, ¿sí? Igual, cualquier tema que tengan de alguna tarea que no esté calificada, porque siempre a veces no encuentro, o algún detalle de la calificación de la prueba, sí, igual yo les voy a subir la corrección de la prueba para que comparen, obviamente, me lo pueden hacer llegar al correo. Sí, esa parte sí con un correíto para que quede constancia y si tienen alguna duda con respecto a cualquier calificación, yo les envío el detalle y la nota, obviamente, que les corresponde. Sí, entonces, hoy día sin falta les subo para que lo revisen y cualquier duda igual me envían un correito para yo responder ya sea el detalle o la justificación de la nota. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Listo, chicos. Gracias, Lice. Hasta luego, chicos.